Su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Feliz sábado, hermanos. Qué privilegio estar un sábado más gozosos a desayunar espiritualmente. Qué gozo es alimentarnos para la eternidad. Este es el alimento que no perece. Jesús dijo: el que beba de mi agua no tendrá sed, refiriéndose a que Él es la fuente, Él es la fuente. Así que damos un saludo a cada uno de nuestros hermanos queridos. Sé que hay hermanos que nos ven de muchas partes del mundo. Así que, hermanos queridos, disfrutemos de la palabra de Dios. Su iglesia, el Fuerte Perdón de la ciudad de Uriana, le envía un caluroso abrazo y un feliz sábado de nuestra querida hermandad que aquí nos acompaña todos los sábados. Me gozo porque siempre que grabamos estamos acompañados de un grupo hermoso de hijos de Dios y enviamos un feliz sábado. Hermanos, no olvide que puede unirse a través de las diversas plataformas, unirse y escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar a nuestro Dios para que Él sea el maestro de este tema. Hoy vamos a un tema muy importante y todos los temas son importantes. Estamos en Historia de la Redención. Vamos a hablar un poquito, comenzamos hablando un poquito del origen del mal, hablamos un poquito en el tema el mal es una decisión. Luego hablamos un poquito la semana pasada acerca de que Dios todo lo hace bueno, pero hay algunas cosas, algunos elementos que aunque Dios todo lo hizo bueno, son importantes a tomar en cuenta. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la oportunidad y la rebelión, algo que no solo fue para Adán y Eva, no solo fue para Lucifer, sino también para cada uno de nosotros. Pero vamos a pedirle al Señor que Él sea nuestra iluminación. Vamos a rodearnos, mis queridos hermanos, y que sea Dios hablándonos. Amado Padre, gracias te damos, Señor. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias te damos por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, bendícenos en esta mañana. Conforme a tu Santo Espíritu, háblanos una vez más, Señor, y que podamos conocer que en Cristo Jesús hay un amante y caluroso Salvador. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hay 3 puntos esenciales que vamos a desarrollar en el tema de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que sucedió inmediatamente a todo este proceso, hermanos queridos, a todo el proceso de lo que es la rebelión y la caída. Rápidamente vamos a arrancar. Vamos a arrancar primeramente en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 12, y ahí vamos a detenernos un poquito en esta batalla que es de naturaleza espiritual realmente. Nunca vayamos a pensar de que la batalla en los lugares celestiales era una batalla corporal. Obviamente Dios no tiene rival en el universo. Algunas personas se han preguntado, y esto es importante cuando se lee Historia de la Redención, algunas personas se han preguntado acerca de que si Satanás y los ángeles en algún momento de la eternidad tuvieron una oportunidad. Algunas personas creen de que la gracia solamente fue para el ser humano. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis el capítulo 12 y vamos a ubicarnos en el versículo 7. Vamos a ir a la palabra de Dios, al capítulo 12 y al versículo 7.
Y dice la palabra de Dios, hubo una gran batalla en el cielo. Una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Ahora, una lucha. Hay dos ejércitos. Cristo, obviamente con sus ángeles, porque obviamente para que ya en el cielo haya dos bandos, es que tuvo que haber una decisión. Si usted nota, si usted está viendo que en el cielo hay dos fuerzas, es porque hubo una decisión. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Note bien, comentando este pasaje, hermana White habla acerca de el llamado que Dios hace ese día, el llamado que Dios hace a cada uno de los ángeles que han elegido el camino de la rebelión. Lamentablemente Satanás presiona, lleva a la mentira y toma a un grupo grande de ángeles. Pero antes de una expulsión, y es que hay que realmente entender que una expulsión definitiva de Satanás se da hasta cuando Jesús en la cruz logra la victoria. Recuerden ustedes que todavía en Job, cuando hay una reunión en los cielos, dice Job 1 que Satanás llegó, y es aquella famosa frase de que vengo de rodear por la tierra, de vagar por ella. Satanás tenía acceso al cielo, obviamente porque a raíz de la rebelión de Adán, Adán le entrega prácticamente la tierra. A Satanás como un representante. Por eso es que Cristo ahora es el representante. Por eso es que Cristo ahora, dice Hebreos, y no se avergüenza de llamarlos hermanos, refiriéndose a los redimidos. ¿Por qué Cristo es presentado como el hermano mayor? Obviamente porque Cristo le quitó a Satanás ese dominio. Incluso ustedes pueden recordar, hermanos, que en ocasión de Mateo 4, cuando se da la tentación, cuando Satanás tienta a Cristo, una de las tentaciones que le presenta son toda la riqueza. Y uno pensaría, pero realmente es como ofrecerle un caramelo al dueño de la fábrica, porque Cristo es dueño de todas las cosas. Sin embargo, en ese momento, Satanás estaba pisando algo que Adán le había entregado. Por eso es que le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Porque obviamente en ese momento, Satanás era el regente, era el mayordomo, era el que estaba a cargo, Ahora, ¿a dónde podemos ver nosotros este tipo de argumentación? Donde Dios está invitando y llamando a Lucifer. Vamos a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 28, vamos a ir a Ezequiel. En Ezequiel 28 hay un relato acerca del rey de Tiro, pero esto es muy común, en la Biblia es muy común, hay ciertos capítulos que empiezan hablando de un tema y terminan desarrollando otro tema, como es el caso de Mateo 24, donde se arranca con la destrucción de Jerusalén y termina hablando con la destrucción del mundo. También es el caso de Isaías 40, cuando habla de Ciro y termina hablando de Cristo. Y también es el caso aquí, en Ezequiel, el capítulo 28. Vamos a ver algunos puntos importantes rápidamente. Ezequiel, el capítulo 28, hablando acerca de la caída de Lucifer, dice Ezequiel 28, en el versículo, vamos a leer un poquito en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, perfecto era en todos sus caminos, y realmente el punto del pecado, hermanos, aunque algunos lo han llamado un misterio, realmente él peca porque él tiene libre albedrío. Obviamente, dice hermana White, justificar el pecado es justificar el mal. No se puede justificar el pecado. Pero si hay una razón por la cual
Satanás peca es sencillamente porque él fue creado con libertad, con la libertad de elegir. De lo contrario, entonces, mis queridos hermanos, ni él ni nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de elegir. Porque, por ejemplo, nosotros estamos acá por nuestro libre albedrío. Nosotros pudimos haber elegido no venir. Porque Dios es una ley universal y es que Dios no acepta nada que no sea por amor. Esto es algo que nosotros debemos de tener muy claro. El principio de la obediencia, y por eso Jesús lo dijo en Juan 14, si me amáis, guardad ¿qué cosa? Mis mandamientos. El principio del cielo es que todo servicio y toda obra debe ser hecha debe ser motivada por el amor. Obviamente, Dios los crea, pudo haberlos hecho sin la posibilidad de pecar, perfectamente. Y usted me diría, bueno, y entonces todo este rollo del pecado, la caída, la rebelión y la muerte y todo, y cuánto sufrimiento nos ha traído el pecado a lo largo de la historia humana, y no solo humana, sino también en la historia cosmológica en los cielos. Sin embargo, es importante saber de que Dios no podía eliminar el libre albedrío. Con todo el dolor, con toda la tristeza, pero él tenía, Lucifer y todos los ángeles tenían la facultad de elegir a Dios o no elegirlo. Así de sencillo. Es una decisión, finalmente es una decisión. Y dice el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos hasta el día en que fuiste, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti la maldad. Pero ¿cuándo es que se encuentra maldad en él? Cuando él elige su voluntad encima de la voluntad de Dios. El pecado es amor. El pecado es amor. Amor al dinero, al placer, a lo que sea, pero amor. Finalmente es amor. Y en el caso de Satanás, Satanás elige amarse a sí mismo encima de Dios. Por eso Jesús dice, el primero y gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros amamos otra cosa en lugar de Dios, entonces estamos eligiendo no hacer la voluntad de Dios, como el caso del joven rico. Dice la Biblia que Jesús lo amó, le dijo sígueme, lo invita y él finalmente se va triste porque él dice que tenía muchas posesiones. En otras palabras, había amor, pero no a Cristo. Dice el versículo 16, a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad. Aquí lo presenta como intenso trato comercial. En otras versiones dice a causa de tus contrataciones. Pero lo interesante es que la Biblia presenta a Satanás como un vendedor. Lo presenta como un vendedor, alguien que vende tus contrataciones, tus tratos. En realidad, ¿por qué lo presenta como un vendedor? Sencillamente, hermano, porque para ir al comercio, para ir a vender algo, usted tiene que tener por lo menos saber lo que está vendiendo, el producto. Y realmente hoy en día vivimos una sociedad comercializada. Los anuncios, si usted ve una aplicación en el internet, por lo menos le caen 2 o 3 anuncios. Si usted ve un video, hoy vivimos el tiempo del anuncio, ¿verdad? En la carretera, donde usted anda. Y a veces esos anuncios a veces mienten, sino por no decirlo, la mayoría de las veces. Satanás, como un hábil vendedor, llenó el cielo de algunas acusaciones contra Dios. ¿Recuerden ustedes algunas acusaciones contra Dios? En primer lugar, aquella de que la ley de Dios es injusta. Eso es un argumento que lamentablemente todavía se sigue diciendo y es un argumento que viene desde los principios. Y entonces, cuando se da esta rebelión, no hay una expulsión inmediata. No hay una expulsión inmediata, pero hay una lucha, y esa es la batalla que habla Apocalipsis 12. Esa es la batalla que habla Apocalipsis 12:7. Vamos a ir a 2 de Pedro.
Vamos a ir a segunda de Pedro. Aquí hay algunos detalles más en segunda de Pedro. Vamos a ir un poquito a la segunda epístola de Pedro. Note lo que dice la palabra de Dios en segunda de Pedro. Vamos a hablar un poquito ahí acerca de la decisión que lleva Dios, de la decisión. Note lo que dice segunda de Pedro, el capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 4. Note bien, si Dios, note bien lo que dice, eso fue un conflicto serio, fue un conflicto, hubo argumentación, ¿verdad? Hubo argumentación y la Biblia lo dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ahora note bien, si usted lee el texto así, es como que ellos pecan y Dios los echó, pero no, hubo un tiempo de gracia. Ellos pudieron elegir permanecer en el cielo. Bueno, para comenzar, y hay que aclarar, nosotros no sabemos cuánto tiempo Lucifer estuvo en la perfección, que pudieron ser siglos de siglos. Porque en nuestra mente finita, nosotros como seres humanos tenemos una mente muy limitada y nosotros podríamos creer que fue creado y él nomás pecó. Pero no dice eso la Biblia. Es más, la Biblia dice, en el Edén estuviste, en las piedras preciosas, fuiste revestido de gloria y revestido de luz. Es muy probable que él estuvo mucho tiempo en la presencia de Dios. Lo que sí sabemos es que él poco a poco fue albergando algunos pensamientos en contra de Dios, poco a poco, murmuraciones, quejas, y que la fue exteriorizando, lamentablemente. Y es ahí donde dice Ezequiel, contrataciones, el vendedor. Es ahí donde Satanás lamentablemente comienza a transmitir eso, pero de una manera muy sutil, bueno, lamentablemente esa es la manera como él vende el pecado. Nunca es frontal, lo va vendiendo sutilmente, siembra la duda, comienza a sembrar la duda, comienza a sembrar la discordia, y ahí cuando usted mira, las cosas van a un desenfreno. Y dice el versículo 4, segunda de Pedro 2:4, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo. Ahora, la palabra abismo ahí es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 20, cuando usa la palabra tártaros, que también se utiliza para la tierra vacía. El tártaros es un lugar de oscuridad, era un lugar que los griegos creían que era un inframundo. Ahora, lo lanza ahí refiriéndose a que lo confina a la tierra. Recuerden ustedes que pasó mucho tiempo. Nosotros sabemos que el planeta como tal fue creado en algún momento de la eternidad. Pero cuando Dios dijo, sea la luz, eso, y creó al hombre, eso sí tiene 6.000 años de pecado. Eso de acuerdo a los registros bíblicos, Por eso cuando la ciencia dice que la Tierra tiene millones y millones de años, no es ninguna mentira, porque el planeta en sí es milenario, y Dios, cuando Dios creó las cosas, el hombre ni siquiera pintaba. Nosotros no existíamos. Y la Tierra estuvo mucho tiempo sola, vacía, como estará durante el milenio. Y dice el versículo 4, que Dios lo arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas para ser reservados para el juicio. Ojo con esta frase, no han sido condenados. Por eso es que explicábamos que Elena de White tiene razón cuando ella dice de que Dios intentó hasta lo sumo que ellos regresaran al camino. Lo intentó una, otra y otra vez con cada uno de ellos para que ellos regresaran al camino. Están reservados al juicio. ¿Cuándo es que ellos serán juzgados? Vamos a ir al libro de Segunda de los Corintios, el capítulo 6. Segunda de los Corintios, el capítulo 6. En Segunda de los Corintios, el capítulo 6, dice la palabra de Dios que será
cuando la iglesia participe del juicio, y esto es en los 1000 años, como lo estudiamos en la escuela sabática del tema pasado. Note lo que dice 2 Corintios, el capítulo 6 y el versículo 3. Vamos a seguir a leer en 2 Corintios, el capítulo 6, el versículo 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a quienes, dice la Biblia? A los ángeles. ¿Cuántos más las cosas de esta vida? Volvamos a Pedro. Si 2 Corintios 6:3 dice que la iglesia va a participar del juicio a los ángeles que cayeron, entonces por eso explicamos que en realidad Dios no los condenó, contrario a lo que mucha gente ha creído. Obviamente salieron de la presencia de Dios. Usted puede decir, ¿y por qué salieron de la presencia de Dios? Obviamente, hermano, no puede morar el pecado en la presencia de Dios. Eso es imposible. Dios los llama, les hace la invitación, toman la decisión. No podía hacer más. No podía hacer más que eso. Sin embargo, no hay una sentencia de juicio sobre cada uno de ellos, ni sobre Lucifer, ni sobre Lucifer. Esto es importante que usted lo vea. Si no, será, lo que hace Dios es lanzarlos, como dice Pedro, los lanza al abismo, a la tierra, y los reserva para el juicio. ¿Y cuándo será el juicio? De acuerdo a 2 Corintios 6:3, cuando la iglesia sea llevada, cuando la iglesia sea levantada y participen durante los 1000 años del juicio a Lucifer y los ángeles. Ahí sí. Y es interesante que en esta parte antes de la venida solamente son juzgados los creyentes, solo los creyentes son juzgados, nadie más, ni los ángeles caídos, ni los que nunca aceptaron a Cristo. De 1844 para acá solamente hay un juicio preadvento que se utiliza solamente para los que alguna vez aceptaron a Cristo. No solamente aceptaron el mensaje del tercer ángel, porque algunos dicen, no, solo para los que aceptaron el mensaje. No, desde Adán hasta el último creyente. Aunque la Biblia no mete a Adán entre los creyentes, sino que Hebreos dice que el primer justo fue Abel. Sin embargo, hermana White dice que Adán será salvo. Bueno, ¿y a dónde dice eso la Biblia? Lea Romanos 5. La Biblia también dice que Adán va a ser salvo. La Biblia, cuando Pablo dice el primer Adán y el segundo Adán, en esa genealogía usted descubre que Adán va a ser salvo. O sea que lo que dice hermana White es correcto porque también lo dice Pablo. Ok, ahora hacemos un poquito. Versículo 5. Y si Dios tampoco perdonó, dice, ahora, algo importante, ellos vienen acá y me preguntaba alguien, ¿cómo es posible que Dios al crear a Adán y Eva encuentre y sucede que estaba la serpiente ahí? Hermano, esta expulsión que dice Pedro se da mucho tiempo antes de la creación del hombre, para que usted se dé cuenta. Por eso es que dice que fueron reservados en el Tártaro. Ese es el mundo sin creación. Vamos a ir al libro de Jeremías. Este es un texto que se usa para el milenio, pero es válido usarlo para cuando Cristo decide formar al ser humano. Vamos a ir al libro de Jeremías, el capítulo 4. Jeremías presenta el estado de la tierra como era antes y como va a ser en el milenio. Ellos sencillamente fueron lanzados a un lugar inhabitado, hermanos queridos, esperando juicio. Jeremías 4:23. Miré a la tierra y estaba sin forma y vacía, y el cielo estaba sin luz. Y el cielo estaba sin luz. Obviamente, ¿por qué? Porque fue hasta que Dios dijo, sea la luz, y hubo ¿qué cosa? Luz. Era una oscuridad total. Por eso es que dice Pedro, fueron lanzados al abismo, o sea, al Tártaro, a un lugar de oscuridad. Pero no necesariamente eso es el infierno, a aclaración.
Eso no es el infierno. Y recuerde que no necesariamente estaban condenados todavía. Por eso cuando se da el diluvio, ellos ya estaban aquí. Y cuando dice Elena de White, por ejemplo, hay una cita de Elena de White en Patriarcas y Profetas que dice que durante el diluvio hasta Satanás temió por su vida. Obviamente porque él es el cerebro del mal. Y entonces él tuvo miedo porque vio la ira de Dios sobre el mundo. Sin embargo, Dios no podía en ese momento eliminarlos a ellos, porque de acuerdo a Pedro y de acuerdo a Corintios, todavía no había una sentencia sobre ellos. Es interesante. Ahora usted dice, ¿cómo es posible que Dios los expulse del cielo? ¿Cómo es posible que esta gente haga barbaries? Porque han hecho barbaries, hermano, han hecho desastres, y todavía no pese una sentencia sobre ellos. Ojo, porque en el juicio entre Dios y Satanás, en realidad el acusado no es el diablo. En realidad, en el juicio de todos los tiempos, el acusado es Dios. A Dios se le acusa de tirano, a Dios se le acusa de que su ley es arbitraria. Por eso que la Biblia llama a Satanás no el acusado, sino como el acusador. Porque él, el que con sus mentiras ha trastornado y él ha desfigurado a Dios. De tal manera que hasta Felipe se asustó cuando, y esa es una frase que debe quedar en oro: si me has visto a mí, Felipe, ¿has visto a quién? Al Padre. Entonces la revelación de Jesucristo era una necesidad imperiosa para que el mundo realmente conociera a Dios. Ahora, vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 5. Vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 5. Por eso es que dice el Padre, yo en el juicio me he apartado. Interesante. Sabemos que Cristo es Dios, pero a veces la gente dice, Dios te juzgue. Hermano, Dios el Padre no juzga. El juicio es del Hijo. ¿Y sabe por qué? Y le voy a decir una cosa. ¿Sabe por qué Cristo se iba a juzgar? Porque Cristo se ganó ese derecho en la cruz. Con su sangre. Él puede juzgar. Y note lo que le dice Juan 5. Vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 5. Juan 5:22. Note lo que dice. Además, el Padre, ¿qué cosa? ¿Se da cuenta? Que tenía razón Elena de Juan. El Padre no. Más bien él ha sido acusado. Hace algunos años hubo una corriente muy fuerte en la Iglesia Adventista, ya por los años 20 y 30, de algunos teólogos, especialmente M.L. Andreasen, sacaron incluso algunos libros donde ellos hablaban de la generación final. La teología de Andreasen, en resumen, dice de que la última generación, refiriéndose a los 144,000, van a ser tan perfectos en la obediencia a la ley que entonces el juicio de Dios será vindicado en esta última generación. Y eso fue muy querido en la iglesia, bastante, hasta el conflicto del año 51, cuando vino el otro libro que fue como un reto a ellos, el libro acerca de preguntas y respuestas sobre doctrina, que creó un gran cisma. Ahora, ¿qué tan cierto era lo que decía Andreasen acerca de la generación final y la vindicación de Dios? Ahora, ¿por qué Andreasen hablaba de una vindicación? Obviamente porque, hermana White, y como lo estamos leyendo en Juan 5:22, Dios, el Padre, ha sido acusado. Eso fue lo que él hace en el inicio, Satanás, y entonces él dice que la ley es imposible de guardar. Y lamentablemente Adán le da la razón. Viene Adán y le da la razón. Entonces por eso Cristo es llamado en Romanos 5 el segundo Adán. Porque Cristo viene a demostrarle al universo de que es posible guardar la ley. Es posible guardar la ley. Ahora, ¿por qué el diablo ataca la ley de Dios? Romanos 7:12, léalo, por favor, léalo. No solo lo escuchen, léalo. No todo lo que dice, aquí está el punto, aquí está, como decimos nosotros, el meollo del rollo. ¿Por qué
tanto pleito y pleito y pleito y allá en el cielo. Bueno, la vez pasada estudiamos un poquito, creo que algunos estuvieron, no sé cuántos recuerdan, acerca de que en el trono, el embaldosado que hay en el trono es de zafiro, y de ese mismo trono fueron hechas las tablas de la ley. Lo estudiamos la vez pasada, de que la base del trono de Dios es la santa ley. Pero leamos lo que dice Mateo, Romanos 7:12. Note lo que dice Romanos, el capítulo 7, el versículo 12. Dice, la ley, ¿cómo es? Santa, el mandamiento, santo, justo, ¿y qué? Búsqueme un solo ser en el universo que tenga esas tres características. Solo Dios. Solo Dios. Santo, justo y bueno. Entonces, por él, se da cuenta usted cuál es el negocio entonces de atacar la ley. Por eso usted ve que el diablo repite en púlpitos cristianos de que la ley no está vigente, de que la ley fue caducada, y con mucho respeto, en algunos púlpitos adventistas, algunos predicadores adventistas dicen, es que la ley ritual fue abolida, dicen. Otros dicen, la ley de Moisés. Le aclaro, mis amigos, ninguna ley es de Moisés, ninguna. Y no hay diferencia entre la ley ritual y la moral, porque para Dios todo es la Torá. Y cuando Jesús dijo, no penséis que he venido a abolir la Torá y Ketubín, él se refiere a la Torá y a los profetas, Nevijín, Ketubín y Nevijín, que era la triple división de la Tanakh, lo que llamaban el Antiguo Testamento. O sea, Jesús está diciendo, ni una tilde de toda la Tanakh, que era la Biblia de ellos. Cuando Pablo dice, todas las escrituras son inspiradas por Dios, Pablo no está hablando de Romanos, ni está hablando de Mateo, se refiere a lo que ellos consideraban escritura, de ellos, el Antiguo Testamento. Entonces es muy importante, a los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento se le llamaba los testimonios. Por eso dice Isaías 8:20, a la Torá y a los testimonios, Es importante eso. Entonces, por eso es que viene Cristo y le da esa potestad. ¿A dónde le da esa potestad? Volvamos a Juan 5, el versículo 22. Entonces, con todo amor, nosotros no podemos sostener lo que decía Andreas acerca de que es la última generación la que va a vindicar a Dios, porque la vindicación del Padre solamente la hace posible el Hijo, de ahí nadie más, mis queridos hermanos. Dios solamente podría ser vindicado por su Hijo, y eso lo logró en la cruz de Calvario. Vamos a ver la Biblia de Dios. Muy bien, tenemos problemas con el sonido. Vamos a hacer cambio de micrófono, ok. Gracias, hermano. Dice el 5:22. Juan 5:22. Además el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ok. Finalmente es el Hijo el que tiene esa autoridad de juicio. ¿Por qué tiene esa autoridad de juicio? Lo dice Pablo. Vaya a Colosenses 2:14. No crea que se la ganó. Porque eres el Hijo, se la dio. No. Eso tuvo un precio, hermano. Vamos a ir al libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 14. Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 14. Note lo que dice Colosenses 2:14. Que cuando entonces estaba Cristo acá, estaba en juego más que meramente salvar al hombre.
El plan de la salvación no era solamente venir a salvar a la humanidad, era vindicar a Dios ante el universo. Por eso que el apóstol Pablo dice, vosotros sois cartas leídas en el barrio. No, hermano. Ante el universo. Ante el universo. Obviamente, porque al igual que Job, Dios ha empeñado su palabra con nosotros. Imagínense que cuando el diablo pidió la cabeza de Job y pidió sacudirlo, Dios tuvo la suficiente confianza en decirle, ahí te lo dejo. O sea, porque conocía a Dios, a Job. Ahora note lo que dice Colosenses 2, versículo 14. Canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, las quitó y la clavó de la cruz. Entonces algunos agarran ese versículo y dicen, es que clavó la ley ceremonial. Ahí no aparece la palabra nomos, para comenzar, que es la palabra griega para ley. La palabra griega que aparece ahí es herorafón, que significa pagaré. Por eso algunas Biblias lo traducen como nota de deuda. Y ahora, ¿a qué se refiere las ordenanzas que eran contra nosotros? Se refieren a las obligaciones de pago. Nada que ver con mandamientos. Algunos dicen, bueno, es que él clavó la ritual ahí. Hermano, no haga separación. La Torah para Dios es una sola. Y entonces, lo que él está clavando allí son los pecados. Son la lista de pecados. Y como resultado de la victoria de él sobre el mal, note el versículo 15. Versículo 15. Y despojó, oiga bien, y despojó, ¿se da cuenta? Porque es que él podía entrar allá y decir, yo vengo representando a la Petra. Y era el representante tuyo, el representante mío, hermana. Antes de que él dijo, consumado es. Por eso él le dijo, mira, yo todo esto te daré. En ese momento, él era el regente. Cortesía de don Adán y Eva. Y a todos nosotros nacimos bajo esa cobertura. Pero dice el Señor, dice Pablo, cuando él pagó, mira lo que dice Pablo, cuando él pagó lo que hacía rehén a la humanidad, ¿qué es lo que tenía, qué es lo que hacía rehén del diablo a la humanidad? El pecado. Entonces viene Cristo y dice, y agarra ese pagaré, el geografón, agarra esa nota de deuda, agarra esas obligaciones. Recuerde que Pablo está utilizando un concepto legal del siglo I. El pagaré era una figura legal que se hacía con ordenanzas para que usted hacía pagar a alguien que le debía. Y esa es la palabra que él usa, una palabra muy común del siglo I, de transacciones entre abogados, entre compradores y deudores, el pagaré, el geografón. No está hablando ahí de ley, ni está hablando ahí de ley ritual, ni lo otro que algunos dicen. Y entonces, como él viene y él asume y él paga, dice, una vez que él paga, por eso Pablo utiliza también la figura del mercado de esclavos y utiliza el término redención. Se redimía al esclavo, ¿de qué manera? Ibas al mercado, el esclavo estaba ya siendo vendido, llega Cristo, pregunta el precio, le dice el diablo, ¿sabes cuál es el precio de este esclavo? Tu vida. Y entonces el diablo creía que Cristo no iba a pagar, hermano. Y entonces le dice, ok, es mi vida, dame la vida tuya y yo te entrego al esclavo. Ahora, ¿por qué el diablo puso esa condición? Obviamente porque el pecado le había dado ese poder. Por eso dice 1 Corintios 15, y el postrer enemigo, el pecado y el sepulcro serán vencidos. En ese momento, entonces, él ofrenda su vida para pagar la libertad del esclavo. Ahora, mire qué hermoso. Y una vez que el esclavo está libre, viene Jesucristo y le dice, con tu antiguo amo, que era el diablo, estabas a la fuerza. Conmigo será por amor. Así que si quieres irte, vete. Pero ahora el esclavo comprende que su nuevo amo, que es la justicia, que es Cristo,
le ama tanto y él dice, yo quiero servirte. Pero ya no le sirve para ser redimido, porque él ya fue redimido cuando él pagó, sino que le sirve porque él dio la vida por él. Y entonces, como él da la vida, se cumple lo que dice el versículo 15. Leamos lo que dice el versículo 15. Versículo 15. Mire lo que dice el versículo 15. Estamos en 2:15. Despojó a los principados y potestades. Note bien. ¿Quiénes son esos? Vaya a preguntarle a Pablo en Efesios 6. Ya sabe quiénes son. Las potestades de los aires. La tercera parte que se había venido en vacaciones forzadas acá a la tierra. ¿Verdad? Como decía mi abuela, es que estos son invivibles. Esos mismos, ya no los aguantaban en el cielo. Así que los despacharon, hermano. Sí, hermano. Y entonces, pero ahora aquí habían hecho, como decía mi abuelita, casa con corredor. Se habían adueñado. Y entonces dijo Cristo, no más, los despoja. Y no solamente hace eso, hermano. Mire qué lindo. Mire lo que dice. Versículo 15. Y los exhibió. ¿A dónde? ¿Cómo dice el texto? Los exhibió en público. La cruz ha sido considerada una ignominia para el Hijo. Y todo el mundo dice, Jesús murió en la cruz, la muerte más terrible. Jesús murió en la cruz, la muerte más fea, porque él era una muerte desnuda, a propósito, ¿verdad? Que le ponen un manto, pero en realidad él muere desnudo. Sin embargo, hermano, la derrota la convierte en victoria. ¿Sabe por qué? Porque los exhibidos ese día ante todo el universo fueron ellos. Y los derrotados ese día fueron ellos, el diablo y todo ese ejército de malignos. Y no solamente eso, los despojó. Y por eso cuando ya él se asciende al cielo, le dice, ¿sabe una cosa? ¿Sabe lo que le dice? Todo poder tengo ¿a dónde? En los cielos y ¿a dónde? ¿Por qué dice eso? Porque estos que estaban aquí, que lo gobernaban a ustedes, no tienen más ningún poder, ningún otro. Y desde ese momento, Cristo es el representante del ser humano ante Dios. Y entonces Pablo puede escribir con gozo y dice, Pablo, señores, hay un solo mediador, Jesucristo, hombre. Se acabó aquel intruso que venía representando al mundo. Ya no más es él, ahora es Cristo. Hermano, lo que hace en la cruz fue una apaleada al diablo, hermano. Lo despoja, lo exhibe, lo derrota. Él ponía gente que se burlaba, le decía, y le decían cosas y se reían, pero en realidad era el universo quien se estaba riendo del enemigo. Eran ellos finalmente los exhibidos. Y eso es lo que finalmente vindicó al Padre ante el universo, pero ojo, no ante la tierra. Por eso es que la vindicación todavía no ha sido completada. Ahora, ¿quiere que le demuestre que los cielos sí quedaron satisfechos con el Padre? Vámonos a Apocalipsis 12, a donde arrancamos. Mire lo que dice, mire qué clase de convicción logró la cruz. La cruz logra algo que nada más hace posible, hermano, y ojalá lo logre en tu vida. O jamás, ese día se acabaron las dudas, ese día. Apocalipsis 12. Note lo que dice Apocalipsis 12. Estamos en el versículo, note lo que dice, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ¿qué dijeron en los cielos ese día? Ahora, hasta ese día, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado ¿de quién? Ahora estaba reconociendo la autoridad de Dios. Habían dudas, hermano. Dice, y ha sido lanzado fuera el que lo acusaba. Recuerde que a partir de ese momento, él ya no puede entrar más. Él ya no puede entrar más. Por eso que Jesús dijo en Lucas 10, cuando vio a los 70, dice, yo vi a Satanás caer como un rayo. ¿Sabe por qué dice Jesús? Yo vi a Satanás caer como un rayo. Porque él está ya en vísperas de su victoria. Y cuando los 70 van y echan demonios y hacen milagros y sanidades, Cristo se regocija, dice, a este tipo yo le vi cayendo. Por eso es que él agarra fuerza, porque hermano, no crea que eso fue fácil. Si recuerda usted que en el Getsemaní, Jesús enfrenta el mayor peso de la oscuridad.
Y recuerde que lo que Jesús sufre en la cruz no es una muerte normal, es la muerte eterna, la muerte eterna. Jesús bebe la ira de Dios, solito, hermano. Y eso solo Él lo ha hecho en la historia. Hasta que lo hagan los impíos, verán que usted y yo esperemos no estar ahí, porque no le recomiendo beber esa copa. Bebamos la copa de la misericordia. Ok. Y entonces dice el versículo 11, mire la celebración. Ellos están alegres. Dice en el versículo 11, dice, ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida, ni aun la de hasta la muerte. Por eso, alegraos, ¿quiénes? ¿Alegraos quiénes? ¿Por qué no se alegra la tierra todavía? ¿Ah? Porque, alegraos cielo, ese día ante el universo el Padre queda vindicado. Y entonces me decía alguien por ahí, ¿y por qué ese día no destrozó ya de un solo acá? Ojo, el texto te lo está diciendo, falta la tierra, espérate. Por eso es que todavía estamos en este rollo. Aquí falta la cosa todavía. Los cielos ya están claros. Ya ni llega ya. Pero dice, alégrese el cielo, la tierra hay de la tierra. Y nos ha llovido una tras otra desde entonces. Es más, dice, y él sabe, dice que le queda poco tiempo, porque si hay alguien que conoce la profecía, hermano, y si hay alguien que, si usted y yo no leemos esos testimonios de hermana White, el diablo, hermano, se los lee y se los relee. Él no lo lee para convertirse, porque él ya no quiere eso, pero por eso redobla su esfuerzo. Entonces, hermano, la vindicación tiene que ser total, y eso tiene que venir a la tierra. Por eso dice, alegraos cielo, pero hay de la tierra. Todavía ustedes no brinquen, todavía no, allá abajo, todavía no, porque ahí anda ese cliente con la tercera parte más, y andan dando guerra. Si no vea las noticias, accidentes, crímenes, guerra, droga, pleito, hermano, licor, usted ve toda la pandemia, y esto es una sobre otra. ¿Por qué, hermano? Porque el mal existe sencillamente todavía acá. Pero la profecía lo dice, y hasta el mismo diablo lo sabe, que dice que le queda, ¿cuánto? Poco tiempo, hermano, poco tiempo, no lo dude, eso es poco tiempo. Pero entonces ellos, la tierra, estamos nosotros pasando este proceso para que entonces junto con los cielos va a llegar un día en que nosotros vamos a decir, justos y verdaderos son tus caminos. Y entonces Dios el Padre quedará totalmente vindicado. Y eso gracias al Hijo y su victoria en la cruz. Dos cosas hizo Cristo en la cruz del Calvario, de acuerdo a Colosenses 2:15. Pagó la deuda, pagó el pecado de toda la humanidad, y en base a ese derecho los exhibió públicamente. Y una vez exhibidos, hermano, fue apaleado hermano, los despojó. Ahora, mire bien, paga, exhiben, y le dice, bueno, ahora pásame lo que es mío. Ahora tú eres propiedad de Cristo. Amén. No lo miro convencido. Amén. Pero créanlo. Ya si usted y yo no creemos, y ese es el problema, sigámosle creyendo entonces la mentira al diablo. Porque el diablo viene y dice, usted no es nada. No, claro que sí. Cristo pagó con su sangre mi vida. Cristo pagó con sangre tu vida, hermano. Y entonces mire lo que dice Romanos 6. Me gusta cómo lo presenta esta parte del apóstol Pablo. Romanos el capítulo 6. Pablo lo presenta muy bonito. El cambio de dueño de la humanidad, y que Cristo hace posible. Romanos 6, note lo que dice. Romanos 6 dice, Romanos 6:20, cuando fuiste esclavo en pasado, amén, porque si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es.
Se espera que usted y yo no estemos esclavizados. Cuando fuisteis esclavos del pecado, estabais libres de la justicia. La justicia es Cristo. Ya bien. Versículo 21. ¿Qué fruto entonces cosechabas? Entonces, de las cosas que ahora os avergonzáis, porque el fin de ellos es la muerte. Dice Pablo, bueno, fuiste esclavo y lo que ibas a cosechar era la muerte. Ahora te da vergüenza eso y gloria a Dios, dice Pablo. Versículo 21. Versículo 22. Pero ahora, note bien, librados ¿de qué? Del pecado. De acuerdo a Colosenses, esa libertad la logró Cristo. Librados del pecado y hechos siervos ¿de quién? La palabra que usa es la palabra griega doulos, esclavo de Dios. Nosotros seguimos siendo esclavos, pero ya no somos esclavos del demonio. Ahora somos esclavos ¿de quién? A menos que usted no se deje. No, es que yo, bueno, ya, porque recuerde que con Dios las cosas son por amor. Pero se supone que ahora eres esclavo de Dios. Dice, y si tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación, y como fin, ¿a dónde nos va a llevar esto? A la vida eterna. ¿No es maravilloso, hermano? Amén, hermano. ¿No es maravilloso? Ahora, mira qué paciente es Dios, hermano. Dice Dios, ok, tú tienes estas acusaciones. Y Dios, hermano, ha tenido paciencia, siglo tras siglo, milenio tras milenio. Dios, al final usted se da cuenta que solo Dios ha sabido manejar el conflicto. Y Dios dejó que su Hijo viniera acá a la tierra y Él conquistara la tierra, conquistara el mundo para Dios. Y ahora sí, dice el Señor. Y por eso dijo Pablo, ustedes van a jugar a los ángeles. Y ahora sí, dice Dios, estamos listos. En el milenio ustedes mismos la iglesia, hermano, va a dictar sentencia sobre Lucifer y todos los caídos y todos esos ángeles. Y entonces Dios, después del milenio, hasta ellos dirán, es cuando se cumple lo que dice Pablo, toda lengua, toda rodilla se arrodillará y toda lengua confesará, incluyendo la de ellos, de que Jesucristo es el Señor. Vindicación total, completa vindicación, hermano. Y entonces me gusta cómo cierra Elena White con esa cita, y dice, desde el átomo más pequeño hasta las flores y los elementos grandes del universo, todos declaran que Dios qué cosa es. Se acabó, no hay duda. Pero eso, todavía estamos acá nosotros. Así que, hermanos queridos, esta mañana vamos a orar para que Dios cumpla ese propósito en nosotros. Gracias, Señor, te damos por traernos en este santo sábado a aprender de tu palabra. Gracias te damos por este mensaje, Señor. Gracias te damos por la victoria de Cristo desde los tiempos antiguos hasta los tiempos finales. Nos encomendamos a tus manos y a tu santo propósito, Señor. Escóndenos en tu justicia, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del Espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.